Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Busquemos el capítulo 60 y vamos a leer de los versículos 1 al 6. En cuanto localicen el pasaje, nos ponemos de pie, por favor. Isaías 60, de los versículos del 1 al 6. Lo vamos a hacer en forma alternada. La palabra de nuestro Señor dice: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a mí, tus hijos vendrán lejos, tus hijas serán llevadas hacia casa. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos a los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Amén. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al libro del evangelista Mateo, y leamos en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12, también en forma alternada. Mateo 2. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Escuchemos la palabra del Señor en labios de nuestro hermano anciano de iglesia, Guillermo Fonseca. Y al entrar en la casa, vieron a María su madre, cargando al niño y postrándose, le adoraron. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos cuentos navideños mencionan a los tres reyes que siguen una estrella para adorar al niño Jesús en Belén. En la Biblia no se les denominan reyes, ni se especifica cuántos son, sino que solamente se dice que eran sabios de Oriente. En muchas cortes de Oriente, entre ellas las de la antigua Persia y la antigua Babilonia, los astrólogos solían hacer las veces de asesores sacerdotales, expertos en el arte de la magia. Y los magos de Oriente en realidad eran sabios que conocían la interpretación de los astros
y precisamente esa característica les dio el privilegio inmenso de conocer al Señor Jesucristo, al Mesías prometido. Los magos muy probablemente eran descendientes de quienes se enteraron por Daniel y otros judíos del Dios de Israel y del Mesías prometido. Recuerden que todo el ministerio de Daniel, del profeta Daniel, fue desarrollado en Babilonia y de ahí el conocimiento de un Mesías prometido. Y como se ha mencionado, venían de Oriente y como nos lo revela el versículo 11 de nuestro pasaje, ellos no pudieron llegar a ver al Mesías cuando estaba recién nacido. Habían tenido que realizar un viaje de más o menos 1,600 kilómetros. No sé, Fernando, si tengamos el mapa. ¿Sí? Está en las pantallas. Esa fue la distancia que los reyes tuvieron que recorrer de Babilonia a Belén. 1,600 kilómetros más o menos. Y un cálculo científico reciente menciona que debieron haber utilizado, gracias Fer, más o menos 83 días, y algunos otros, sin que la Biblia lo diga, aseguran que era al cometa Halley, al que perseguían, que es un cometa que cada 74 años da una vuelta por el planeta Tierra. Pero eso no lo dice la Biblia. Esto pues seguramente les tomó semanas y hasta meses. Más o menos 1,600 kilómetros es como de aquí a Houston. Es por eso que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años y no a los recién nacidos solamente, queriendo cubrir ese periodo que se había desfasado entre el nacimiento y el conocimiento que él tuvo del nacimiento. En los siglos transcurridos entonces los tres magos han sido mal interpretados como reyes. Es más, ni siquiera menciona que son 3, como decía. Las narraciones posteriores, las leyendas, las tradiciones de la historia identifican los nombres de los magos inclusive, así como sus tierras, sus nacionalidades: Melchor de Persia, Gaspar de la India y Baltasar de Arabia. Pero esto no lo dice la Biblia. Y son muchas las leyendas que se conocen acerca de estos estupendos personajes. Subrayo que la palabra de Dios no menciona una serie de cosas, no dice que eran reyes, no dice cuántos eran, no se mencionan sus nombres, no se identifica su raza, no se ubica tampoco en qué animales se transportaban, ¿no? Por ahí ya les pusieron un camello, un dromedario, un caballo y un elefante. La Biblia no dice eso, es la tradición la que les ha adjudicado esas características. Lo que sí menciona la Biblia es que venían de Oriente, probablemente de Persia o Babilonia, lo que hoy es Irán, y que habían visto la estrella que los guió y que por revelación en sueños se les indicó que al regresar a Oriente no lo hicieran por el mismo camino por donde llegaron, sino por otro, y desde luego sin notificar al rey Herodes. Los magos se arrodillaron ante el niño Jesús y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es posible que esos regalos fueran una alusión a la visión de Isaías de las naciones que rendían tributo en Jerusalén, como leímos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán de todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Probablemente de ahí sacaron lo que uno de los transportes era un camello, un dromedario. Sin embargo, los reyes originales, independientemente de quiénes eran y de todas esas leyendas que giran alrededor de ellos, y aparte de los regalos, es muy importante resaltar las actitudes significativas de los magos. Reconocieron a Jesús como el rey de los judíos, su deidad. Tuvieron la decisión plena de rendirse con todo y su autoridad como magos o como asistentes de sacerdotes ante Jesús. Reconocieron su suprema autoridad. También entendieron los tiempos y señales divinas, ya que siguieron los astros, siguieron a la estrella. Se gozaron al llegar ante él, dice la palabra que con muy grande gozo doblaron las rodillas ante él, se humillaron delante del Señor, se postraron, dice el pasaje, y le reconocieron como el Dios verdadero, como el Hijo del Dios viviente.
y lo adoraron entregándole lo mejor que tenía: oro, incienso y miel. El oro, cumpliendo las promesas del pacto davídico de que de la simiente de David nacería el Salvador y Rey. El oro es símbolo de realeza, dignidad, autoridad y soberanía. Representa gobierno, posición, autoridad y dominio. El mundo antiguo regalaba oro como demostración de honra y alta estima. Era un regalo digno de un rey, y eso es exactamente lo que es Jesucristo. A lo largo de su ministerio, él afirmó tener un reino. Cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos, Cristo respondió: tú dices que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Sin embargo, el versículo 36 de ese pasaje aclaró el asunto al decir: mi reino no es de este mundo. Entonces, si somos sus hijos, somos entonces parte de su reino, y aunque por ahora no podamos ver alguna manifestación física del mismo, en el momento que fuimos salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los hijos de Dios, y nuestras aflicciones aquí en el presente no serán comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El incienso. También él mencionaba que el oro es una ofrenda digna de un rey. La ofrenda de incienso es una ofrenda que utilizaban los sacerdotes o los profetas. Era la sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón sobre el altar de oro de incienso. El incienso era un símbolo de la oración, según ambos testamentos. Podemos verificarlo en el Salmo 141:2 y en Apocalipsis 5:8. El altar del incienso, el incensario de oro y el incienso utilizaron la mediación de Cristo, su posición sacerdotal y su intercesión por el hombre. Estos tres elementos también hablaron del creyente y de la iglesia en su tarea de orar, alabar al Señor sobre todo y adorarle. El Señor Jesús ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9:11-14. Y también le llevaron como regalos mirra, como sacerdote e intercesor. Era un perfume, la mirra era un perfume costoso utilizado como medicina, como perfume y para embalsamar cadáveres. Este regalo apuntaba a los sufrimientos que el Mesías iba a tener en su ministerio al final del mismo. En el Antiguo Oriente los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas rociadas con mirra. Hablaba proféticamente de la muerte de Jesús y de su papel como nuestro Redentor. Entonces estos regalos profetizaban así los tres oficios de Cristo, ¿no es cierto? Rey, profeta y sacerdote. Llama la atención que menciona el versículo 3 que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esto quiere decir que el acontecimiento de la llegada de los magos fue exactamente eso, todo un acontecimiento, al igual que en nuestro México, ¿no? Que al llegar ese día también es todo un acontecimiento para los niños. Los vemos en las plazas comerciales. El otro día vi unos bailando en Liverpool, la Macarena, por cierto lo hacían muy bien. En la Alameda, en la tele, y también para los que nos gustan las roscas mal llamadas de reyes, porque eran magos, no reyes. Por cierto, hay una en el Globo rellena de nata que está extraordinaria, se las recomiendo, no se la pueden perder. Y ya ni qué decir de la rosca que se partió ayer en el Zócalo, ¿no? 50,000 porciones de rosca. Es todo un acontecimiento la llegada de los magos de Oriente. Por cierto, ayer llegaron a mi casa y a mí no me dejaron nada. Pues bien, Herodes tenía varias razones para turbarse. Él no era heredero legítimo del trono de David, por lo que tanto era odiado por los judíos al ser un usurpador, y si Jesús verdaderamente era el heredero, desde luego que habría problemas. Y aunque fue educado como judío, me refiero a Herodes, al ser su padre edomita, que era de los descendientes de Saúl, realizó importantes obras como el majestuoso templo de Jerusalén, pero nunca reconoció a Jesús como el Mesías. Herodes era un hombre despiadado y debido a sus numerosos enemigos,
siempre sospechaba que alguien quería derrocarlo. No quería enfrentarse a un pueblo muy religioso como lo es el judío y que éste se uniera a una figura religiosa, popular, influyente y determinante como el Señor Jesús. Si estos magos eran judíos de Partia o de Persia o de Babilonia, lo que hizo Irán, que era una región muy, muy poderosa en el aspecto político, económico y guerrero, solamente superada por Roma, estos magos podrían ser el auguro de una probable revuelta como la de los macabeos de siglos atrás, que pudiera debilitar la influencia de Roma y fácilmente podría ser presa de ser conquistada, puesto que estaba mucho más cerca de Babilonia que de Roma. Roma está a 4.050 kilómetros de Nazaret y podría ser controlada entonces por los persas. Mateo nos dice que Herodes se perturbó, que no solo Herodes se perturbó, sino todos en Jerusalén. Y es que así es el Señor Jesús. Su presencia y su llegada a nuestras vidas no pasa desapercibida. Él pasa sin duda y de inmediato a ocupar el lugar principal, el que debe de estar sentado en el trono de nuestras vidas. No las preocupaciones, no las tristezas, no las aflicciones, no las angustias. Cuando nosotros sentamos al Señor Jesucristo en el trono de nuestras vidas, Él se ocupa de todo lo demás. Por tanto, lo que ocupa el lugar principal en nuestras vidas debe ser removido y en ese lugar debe de estar Jesucristo. Nadie más. Su misma palabra nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de Él. Y el Señor Jesús esta tarde nos dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto que nos dice Jesús esta mañana, para que nosotros vengamos a descansar en sus amorosos brazos. Algunos de los judíos esperaban a un Mesías que los liberara del dominio de los romanos. Otros, a uno que les sanaría de sus enfermedades. Pero Jesús, además de establecer un reino espiritual que algún día será terrenal también, y de sanarlos de sus enfermedades, los salvaría de las consecuencias de su pecado y nos dará vida eterna. No podemos imaginar el calibre de su obra en este mundo. Esta abarca mucho más de la que nadie puede calcular. Jesucristo pagaría el precio por el pecado y abriría el camino hacia la paz con Dios. Si aquí hay alguien que todavía no tiene un encuentro personal con Jesucristo, Él nos ofrece más que cambios temporales, sean físicos, espirituales o políticos, como el caso de lo que esperaban los judíos. Él nos da un nuevo corazón que durará por toda la eternidad y sería fundamental tratar de tener ese encuentro y mantenerlo vivo. Jeremías 24:7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y si además de darle un lugar principal en nuestra vida, debemos también obedecerle y conocer su voluntad. Y yo no sé si ustedes sepan para qué, además para ser salvos, para qué fuimos escogidos o predestinados. Para obedecer. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, para saber qué debemos obedecer, necesitamos conocer su voluntad. ¿Y dónde podemos conocer su voluntad? ¿A dónde podemos conocer su voluntad? Pues en su santa palabra. No podemos andar por la vida caminando a oscuras. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y necesitamos además saber usarla. De toda la armadura de Dios que se describe en Efesios, menciona que todos los utensilios que se describen son para defenderse. La coraza, el casco, el yelmo, el escudo, el casco, etc. Y lo único que sirve para atacar al enemigo
Es la espada del Espíritu. Y esta es la palabra de Dios. Y saben, queridos hermanos, que somos realmente muy afortunados y muy bendecidos en tener este documento milenario completo en nuestras manos, que ha superado más de 3,000 años de existencia y que hoy en día, sí, hoy día este 2023 lo volvió a hacer. Fue el libro más vendido en el mundo occidental y desde luego ahora tenemos muchas versiones, incluso versiones digitales. Es por eso que este primer domingo del año debería de ser nuestro principal propósito, conocer más acerca de su palabra, del Evangelio, su doctrina, y aprender todos los días y conociendo más y más de Él. El Señor nos dice para este 2024, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso.